atraso, pero tenía una diligencia en un departamento y me dificultó el ingreso. Como que por estos días el tráfico está más intenso. Ok, vamos a ver ciertas cosas el día de hoy. Y lo que quiero que tomen en cuenta es, bueno, el día de hoy, por la noche voy a estar ya terminando de subir todas sus notas. Entonces ya van a tener ustedes lo que es el punteo del primer parcial y del segundo. Esperando ya solo el examen final. Ya estamos realmente a las puertas de finalizar esto. Y vamos a tener una clase especial directamente sobre sociedades anónimas para ver ese tema y para ver lo de contratos mercantiles también. Esta voy a necesitar un poco más de tiempo, entonces estoy pensando dividirla en dos partes. La última clase que nos hace falta, una parte y otra tal vez en un repaso modular el día sábado, porque esto sí es importante. Importante no solo para su examen, sino también para su área práctica, es decir, lo que ustedes van a ir a hacer ya cuando estén trabajando como notarios. Por ese lado. Tenemos un asunto pendiente con algunos. Por ejemplo, hay algunos que quedó pendiente de ver si todavía se les podía apoyar porque por X o Y razón tuvieron problemas en la realización de su examen. Voy a considerar ciertos aspectos, si han estado en clases, si han estado realizando las tareas, y pues vamos a ver si les consideramos la oportunidad. Por lo otro, también hay algunos que han solicitado revisiones, pero he tenido un poquito el criterio ahí diferente porque tienen que evitar confundir una revisión con una modificación de nota. La revisión no tiene como objeto modificarle su nota para arriba. La revisión es sencillamente verificar si su catedrático cometió un error al momento de ponderar el punteo, entonces se les corrige sin ningún problema. Acá no son cuestiones personales, es un derecho que les asiste a ustedes. Si ustedes tienen ese derecho, el normativo académico se los permite, ustedes lo solicitan y sencillamente, pues si su catedrático cometió un error, pues se rectifica y ya. Pero no es que aunque no haya cometido ningún error, miren, licenciado, ¿será que no me puede considerar unos puntos extras? No, no es eso el objetivo de la revisión. Y también la revisión tiene otro efecto. Si el error fue, por ejemplo, considerarle una nota más alta y realmente la nota es menor, pues se consigna la nota real. Si tiene menos, pues menos. Entonces eso tienen que tomar en cuenta. No es con esto que ustedes vayan a salir perjudicados con eso, pero sí tomen en cuenta el objetivo de verificar si efectivamente su examen fue bien ponderado. Yo me tomo el detalle de ir siendo un poquito escrupuloso, pero no soy tan formalista en eso. Con los errores que tuvieron muchos, no les hubiera dado ni 2 puntos, porque cuando yo les pedí un instrumento público, me hicieron un acta. Hasta en lugar de cláusulas me pusieron puntos. Entonces, eso ya, ya me deja mucho que pensar a mí, pero bueno, ya son cosas que vamos a ver en su momento y que voy a evaluar. Los que por alguna razón tengan algún problema, si hayan estado en clase y todo, lo que puedo hacer es darle audiencia. Solo Orlando, su audio, por favor. Entonces, darles audiencia el día de mañana para que puedan ustedes llegar conmigo. Si me tienen algo que llevar, llévenlo corregido. Si hay algún documento que no esté bien, llévenlo. Y yo voy a evaluar si efectivamente, pues tienen la intención o tuvieron la intención de trabajar bien. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, los que entregan un prontuario con cosas que realmente no eran de ellos. Obviamente, puedo ver si tuvieron la intención y me entregan el trabajo como corresponde, pues verificar si existe algún elemento para poderles calificar, no sobre la nota de los 20 puntos, pero por lo menos considerarle un punteo para poderles ayudar y que no se quede.
Pero ojo, espero por lo menos que hayan aprendido la lección en cuanto a no pedirles a otras personas que le hagan su trabajo, porque no se trata de eso, realmente no se trata de eso. Otra de las situaciones, si por alguna razón, si por alguna razón hubiere alguien que le hiciera falta 1 o 2 puntos, si estuvo asistiendo a clases, si estuvo entregando tareas, ahí puedo ver yo cómo les apoyo para que por lo menos tengan zona y no se queden. Pero eso sí, y solo sí, han estado cumpliendo con los lineamientos de la clase. Entonces, pues mañana yo voy a fijar un horario a las 10 de la mañana para los que puedan llegar y verificar ese aspecto. Como les digo, la intención es ver de qué forma se les apoya. No tengo otra intención y lo hago mañana porque ya no tenemos tiempo para esto. Yo el día de hoy termino de subir notas y lo que tenga que corregir así se va. Y una vez finalizado eso y enviado los cuadros, yo ya no veo ninguna nota. Entonces póngale especial atención a eso, por favor. Ok. Primer examen, ¿quién me dice? Ah, claro, pero en su caso, Sandy, tenemos que ver esas situaciones todavía. Ya vamos a evaluarlo en su momento. Hay cosas que se las voy a indicar de forma personal, así como las correcciones. Hay cuestiones muy delicadas que prefiero hablarlo con cada uno de los que haya cometido ese error para que por lo menos pues sean conscientes en esto y entiendan por qué es que yo veo ese tipo de situaciones. Bueno, dicho eso, nos vamos a quedar con dos clases el día de hoy. Una que vamos a ver, que va a ser directamente la forma notarial en las obligaciones de hacer. Y posteriormente, solo vamos a ver aquellos contratos, aquellos negocios resultantes de situaciones o hechos litigiosos. Por ejemplo, el contrato de transacción, también el de compromiso o también el negocio jurídico relacionado a través de una cláusula compromisoria. Pero esto me obliga a irme nuevamente a los elementos del contrato. Entonces vamos a ver para que entendamos esas dos partes y ya de ahí solo vemos de forma de separada el contrato y pues esto con la intención de que no tengamos ningún inconveniente en el objeto de enseñanza-aprendizaje. Y pues voy a hacer una pequeña retrospectiva con esto, con la única intención de que veamos en sí el fin contractual que poseen estas situaciones o estos negocios originados de estas dos posiciones, ya sea contrato de obra, contrato de servicios profesionales y así como la transacción, el compromiso y la cláusula compromisoria. Dos situaciones diferentes, pero que tienen una razón de ser similar. Entonces, el primer aspecto es, la semana pasada, si no mal recuerdo, me hablaban sobre aquellos contratos de servicios técnicos. Ojo, no se tiene que confundir para que usted lo tome en consideración con las relaciones laborales. ¿Qué es lo que sucede en el Estado? En el Estado normalmente se utilizan este tipo de contratos para, para simular una relación de trabajo. He visto yo, incluso en el ámbito profesional, no importa que sean profesionales. El profesional, por ejemplo, bajo un contrato 029 o bajo un contrato de servicios técnicos que le denominan en algunos lugares, algunas instancias o instituciones del Estado, no es más que una relación laboral. El profesional tiene que llegar a una determinada hora, cumplir un determinado horario, recibe mensualmente un ingreso, 10,000, 12,000, 15,000, según sea el caso. Otra de las situaciones, hay alguien que le da órdenes, recibe instrucciones de un superior. Otra de las situaciones, pues es que estos elementos al final configuran
un contrato de trabajo. El hecho de que se llame contrato de sin prestaciones, exactamente, sin prestaciones, pero hay contrato de trabajo. Cuando demanden, seguramente el patrono va a estar obligado a pagarle todo lo que no le pagó, ¿sí? Entonces tienen que diferenciar ese tipo de situaciones. Pero ojo, esto es relación laboral, esto no tiene nada que ver con contratos civiles o mercantiles en dado caso. Esto es muy diferente. Cuando nos referimos a contratos de servicios profesionales, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un profesional que va a prestar sus servicios a, ya sea de forma particular, a determinada institución del Estado o empresa, y por eso pues va a recibir una cierta compensación por esa labor desempeñada, por ese contrato. Y resultan entonces dos tipos de contrato en esa misma vía de obra y de servicios profesionales. De obra, ¿por qué? Porque puede ser una empresa que en un compromiso, una negociación, pues se comprometa, por ejemplo, a realizar un edificio, que es el ejemplo más común que tenemos. Pero ojo, puede ser que no solo sea el edificio, puede ser también que el contrato de obra, se me ocurre a mí pensar, sea asesoramiento, no solo sea la construcción en sí, sino sean asesorías, sea instalación de diferentes situaciones, ciertas herramientas, puede ser que también sea cierta carga de evaluación hacia el personal, diferentes tipos de situaciones que nos llevan a pensar en que cierta empresa va a trabajar en determinado aspecto diferente al contrato de servicios profesionales. En el contrato de obra no es necesario que sea un profesional que participe en eso, puede ser una empresa, por ejemplo, constructora de edificios SA, ¿sí? Ahí no es un profesional, es una empresa, es una sociedad anónima. En el contrato de servicios profesionales hay una diferencia porque ahí es servicio profesional, que algunos lo confunden con servicios técnicos. Por ejemplo, yo he visto, dicen, es que él presta servicios técnicos, no tiene relación laboral. Ojo, eso es diferente. O, por ejemplo, le hacen firmar un contrato de servicios profesionales. Si la persona no es profesional, no aplica y no va dentro del giro de servicios profesionales. Tiene que ser un profesional. Por eso es el término, contrato de servicios profesionales. El contrato va a tener un valor, el contrato va a tener un valor y por ese servicio que va a prestar, servicio profesional que va a prestar el profesional, acá no solo estoy incluyendo yo abogados, también estoy incluyendo ingenieros, psicólogos, todo lo que es materia de prestación de servicios por parte de los profesionales puede involucrar un contrato de servicios profesionales. Pregunta Eduardo José Ayala, ese tipo de contrato es el que se encuadra en un fraude de ley. Eh, fraude de ley, ¿a qué se refiere? Solo diferenciemos porque cuando me dicen fraude de ley, pueden involucrar diferentes situaciones y considero que me está confundiendo el término, pero me gustaría que me indique por qué piensa que es fraude de ley para entenderlo, porque fraude de ley es algo que viene y está lacerando la normativa, o sea, está queriendo afectar o ir en contra de la normativa legal vigente. Quiero entender por ese lado, José Eduardo, cuál es su posición sobre eso. Buena tarde, Lick. Buenas Sí, tardes. con esa duda, porque yo había visto un par de contratos así y había leído unas informaciones sobre el tema, que hacían es como una simulación de contrato donde se supone Ujú, que crean el contrato de prestaciones, pero laceran los derechos de los trabajadores, de ujú. que se supone que por la contratación se supone que cuando alguien lo contratan en ese tipo de contrato, ellos tienen que cumplir con un trabajo, tienen un jefe inmediato, tienen un pago, tienen un lugar de Sí, trabajo, solo, tienen una solo mire, hora. pues, volvemos a recaer en lo laboral. Vamos a diferenciar esto. Vean, pues, y es algo que debemos nosotros que tomar en cuenta. Primero, los actos realizados al amparo de un texto, del texto de una norma, si ustedes lo quieren poner así dentro de sus apuntes,
que persigan en dado momento un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se van a considerar ejecutados en fraude de ley, ¿sí? Esto es para que lo tomen en consideración. Es decir, si el objetivo es, como lo está diciendo usted, y esto no solo en el área laboral, sino también en otro tipo de contratos, puede ser inclusive entre los civiles. Si el objetivo es simular, cambiar, tergiversar el contenido o la naturaleza para la cual ha sido creado ese contrato, ese acto se considera realizado en fraude de ley. Entonces, no solo véalo desde el aspecto laboral. Por ejemplo, yo puedo venir, por ejemplo, antes que se podía, ahorita que la SAT está complicando eso y poniendo, obligando a los contribuyentes a que la donación sea fijada sobre el valor mayor de inscrito en matrícula fiscal, ¿sí? Para el pago de impuestos. Cuando el Código Civil permite que la donación sea estimada, es decir, yo donante para efecto de pago de impuestos, porque no es un acto oneroso, yo decido donar el bien y lo puedo yo estimar en 50 quetzales, es un acto de liberalidad. Ojo, lo que estoy estimando es el acto de liberalidad de la donación, no el bien inmueble, por eso es una donación, eso lo diferencia del contrato de compraventa. Pero la SAT, porque desgraciadamente algunos lo que hacían era para evitar el pago de impuestos, otorgaban donación simulando una compraventa, es decir, simulaban simulaban que era una donación, pero en realidad lo que estaban haciendo era una compraventa. La persona le pagaba al donante y no se pagaba, se ahorraba un montón de impuestos. ¿Sí? Eso es lo que estaban haciendo. Eso es actuar en fraude de ley. Todo acto que atente o que tenga la intención de, de actuar en contra o establecer o crear normas prohibitivas se considera un acto que actúa en fraude de ley, contrario a la norma. Eso no va a operar solo en lo laboral, sino también va a operar en lo civil, en lo mercantil, siempre y cuando se actúa de esa forma, se va a considerar fraude de ley. Entonces, ojo con eso y diferencien bien ese término. ¿Qué otro aspecto? ¿Alguien levantó la mano? Pregunte, por favor. Ok, entonces, ¿qué otro aspecto vamos a tener acá? En este tipo de contratos cuando nosotros los vamos a analizar. Por ejemplo, eh, la norma es expresa. Por ejemplo, como decía en el caso del contrato de donación, desgraciadamente por la mala utilización de este tipo de contratos, por la desnaturalización que se le ha dado, viene la SAT y dice, no, porque hay evasión fiscal a través de este tipo de contratos. Entonces voy a obligarlos a que me paguen el impuesto a todos parejo sobre el valor mayor de matrícula fiscal. Entonces a la gente ya no le conviene, porque como en el contrato de donación siempre va a pagar el 12%. Y ahí sí van a utilizar el contrato de compraventa, pero ojo, si es su segunda y consecutiva, va a pagar el 3%, entonces es menor. Pero afectan la naturaleza de un contrato como lo es el de donación, porque el de donación tiene un acto de gratuidad, de liberalidad que no puede ser afectado por una institución estatal en perjuicio de las personas que sí quieren donar. Porque entonces alguien que quiere donar, imagínense ustedes, si la propiedad viene y le vale, imagínense ustedes, que le valga 2 millones la propiedad y le quiera donar al hijo, esa donación sobre el 12%, ¿cuánto va a pagar de impuesto? Va a ser un montón de plata, va a ser un montón de dinero. Pero ojo, ¿por qué van a desnaturalizar y van a cambiar la naturaleza de otro contrato como lo es el de compraventa? Entonces, de todas maneras, la Superintendencia de Administración Tributaria obliga a modificar la naturaleza del contrato de compraventa, porque entonces se va a simular una donación a través del contrato de compraventa. Ya ven ustedes, ¿por qué? Porque entonces para el padre va a ser mejor utilizar un contrato de compraventa porque va a pagar el 3% si a su segunda y consecutivas y no el 12% como la donación, porque le va a salir más caro.
Esas situaciones no se pueden permitir porque se desnaturaliza la intención de ser de cada uno de los contratos. ¿Qué ley? ¿Existe una ley que los faculte? Viene, es la que más cercana porque hasta ahorita no tengo otro fundamento que me haya dado la superintendencia y los colegas tampoco. La ley de herencia, legados y donaciones. Esas facultades donde establece que el valor mayor de matrícula fiscal debe ser tomado en las donaciones, está la ley de herencia, legados y donaciones. Pero esa ley tiene, ya debe ser considerada derogada, porque para eso fue creada la ley de la superintendencia de administración tributaria, la ley del impuesto al valor agregado. Existen leyes tributarias ya que regulan esa materia, por lo cual no debe afectarse la naturaleza de un contrato, sino tomarse en consonancia en sí para lo cual es creado y el impuesto debe surtir ese efecto. La intención de pagar el impuesto es, yo vengo, vendo este reloj y a cambio, pues obviamente tengo que pagar se tiene que pagar el impuesto, el IVA, porque yo estoy vendiendo. Pero en la donación, la persona que lo da se empobrece en su patrimonio, no se está enriqueciendo. Entonces no se le puede afectar. ¿Me entienden que esas situaciones no pueden contraponerse? Preguntaba Estuardo, creo yo, ¿verdad? Sí, licenciado, buenas Buenas noches. noches. Mucho gusto. Mire, una pregunta con esa, lo que usted dice es bien acertado con el tema de la donación, porque al final de cuentas, pues, no, no, no habría no cabe la posibilidad de que, por ejemplo, si yo a mi hijo le quiero donar una propiedad, por ejemplo, de 15 millones de quetzales, y tengan que pagar esa cantidad de dinero. Ahora mi pregunta es que para hacer todo ese tipo de cambio, pues la SAT debería de emitir su reglamento, un acuerdo, para poder hacer ese cambio, y de ser así, creo que sí tendría que ser susceptible de materia de amparo, porque podría estar afectando la naturaleza directamente de la donación, ¿o no? Efectivamente, pero más que eso hace falta, porque recuérdense que al final son las instituciones estatales. Eh, el cliente llega a su despacho esperando soluciones inmediatas. Muchas veces no tiene tiempo. La donación entre vivos muchas veces se echa porque la persona no quiere realizar una donación mortis causa y mucho menos quiere irse a otorgar un testamento, sino él en vida quiere venir y pues legar a sus hijos. Eso no debería tener mayor inconveniente porque sí es permitido legalmente, pero el cliente llega a tener o a buscar respuestas rápidas. Muchas veces el profesional, aunque quisiera, pues no puede otorgarle esa solución que usted me dice, cierto, hay una lesión a los derechos, puede irse al amparo y alguien más puede presentarlo y todo lo demás, pero ¿cuánto tiempo representaría eso? Para mí la solución estriba en las instancias registrales y en el colegio de abogados en crear mesas técnicas de trabajo donde realmente se hagan respetar las leyes vigentes en Guatemala y que realmente haya una conciliación registral y una conciliación en el pago de los impuestos. Porque recuérdense, los que realmente soportan la carga tributaria del país es una pequeña porción, no somos todos, no somos todos. Solo vean un caso, yo recientemente vi un punto de tesis sobre la evasión fiscal. Es interesante ver cómo en las redes sociales se venden cantidades de artículos. La Superintendencia de Administración Tributaria no tiene control ni hay una adecuada fiscalización de ese tipo de ventas. Que sí hay una dependencia que se encarga de eso, creo que ya la tiene la SAT, pero se fugan un montón de situaciones. Hay un montón de evasión fiscal ahí. Aparte, no todos los que trabajamos en esos profesionales quizás los profesionales, pero la mayor parte de ventas informales no pagan esa carga tributaria. Entonces, quienes soportan la carga de impuestos para el Estado es una minoría. Ese es el detalle. En las fronteras también. Entonces, hace un montón de situaciones que se tienen que analizar, pero como les digo, no se puede afectar a unos pocos con tal de mejorar los ingresos a las arcas del Estado. Realmente no se vale, porque entonces no se está cumpliendo con los principios de justicia ni de equidad tributaria. Hay una descompensación y hay una clara violación a las normas constitucionales.
Y sería muy interesante porque esto inclusive lo puede, de aquí pueden sacar ustedes 3 o 4 puntos de tesis sin ningún problema. Y esto es real, esto actualmente se está dando. Sí, Miguel. Dico, una consulta, con eso lo que usted está mencionando, ahí no estarían, por ejemplo, pagando, por así decirlo, doble tributación, porque, por ejemplo, algún artículo más de algo lo compraron nuevo, pagaron los impuestos y luego van a estar otra vez sujetos a impuestos nuevamente, ¿no? Sí, solo vamos a diferenciar ciertas situaciones. Por ejemplo, nosotros pagamos IVA por todo. Se compra un artículo, usted va a la tienda, compra un Tortrix, lo que sea, paga IVA. Paga IVA, esa es obligación de todos, pero ese pago del impuesto que usted está realizando, es obviamente le corresponde declararlo vendedor. Al vendedor, sí. De todo lo que usted compra, lo paga el vendedor. Entonces, ¿todos pagamos IVA? Sí. Todos de una u otra forma pagamos IVA. Pero ojo, esa persona que tiene que declarar el IVA, si todos realmente reportaran eso, llegara a las arcas del Estado. Entonces, habría una efectiva recaudación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando todos debemos de pagar IVA, por ejemplo, le pregunto a ustedes, en los negocios informales, ¿les dan factura? No, licenciado. Entonces, ese elemento de factura obliga al vendedor a reportar el impuesto correspondiente sobre eso. Pero cuando usted, contribuyente, no obliga al vendedor a que le dé factura, aunque sea un artículo mínimo, lo que está haciendo es cargarle a los demás la obligación de pagar más y crear la necesidad de que la entidad encargada de la recaudación de tributos busque qué otras formas tiene para obligarlo a usted a que sí o sí aporte y a buscar otros mecanismos para que pague más impuestos. Así de sencillo, como sucede en el caso de la donación. ¿Ven? Por eso es la importancia de pedir factura para todo. Es que voy rápido, sí, pero deme la factura, aunque sea consumidor final, pero démela. Esa es la importancia. Ese elemento factura obliga al vendedor a reportar el pago del IVA. Pero ¿qué pasa cuando no se da factura? No se va a declarar ese pago de impuestos. A usted se lo pueden cobrar, es más, le van a decir, es que aquí ya va incluido el IVA, pero si no le dan factura, esa persona no le va a reportar. ¿Sí, Orlando? Así como antes en las camionetas le daban un boleto a uno cuando uno ingresaba al bus, así como la municipalidad que solo ingresa el efectivo, ¿no estará evadiendo impuestos? Eso es diferente porque recuérdense que las municipalidades como personas están exentas del impuesto. ¿Se recuerda? Que tenemos contratos exentos, pero también hay personas exentas. El Estado, las municipalidades, la San Carlos, ¿se recuerdan de la clase de impuestos? Entonces ahí tienen que evitar porque ahí son arbitrios, ahí lo toman como arbitrios, ahí hay otro tipo de carga que va hacia las municipalidades, entonces no hay que confundirlo. En esto es diferente, por ejemplo. Veamos el caso que les expongo del no entregar factura. ¿Cuántas ventas, cuántos artículos se venden en redes sociales y no le dan factura a usted? Cuando usted le mandan un par de zapatos, cuando le mandan una chaqueta, cuando le mandan a usted, señorita, un vestido, algo que usted quiera, le envían su factura. No se la envían. Pero usted manda los 200, los 500 quetzales, el dinero que es. Imaginemos el caso de una prenda de 500 quetzales. 500 quetzales por el 12% les va a dar 60 quetzales. Ellos tienen metas. ¿Cuántos artículos de ese valor pueden vender al día, al mes? Imagínense cuánto es la cantidad de evasión fiscal por todas las ventas que se realizan en redes sociales. Actualmente es un mercado tan exitoso que les puedo decir que la mayoría vende más en redes sociales que en un espacio físico, en un centro comercial. Imagínense cuánto de evasión fiscal puede ser eso.
Y a eso es a lo que voy. Pero bueno, no me voy a ir hacia ahí porque si no nos vamos a salir del tema y recuérdense que no es materia tributaria tanto eso, si no nos vamos a desplegar. Es interesante, pero eso se los dejo a ustedes para su tesis. Sí, ¿quién pregunta? ¿Estuardo o no? ¿Alguien más levantó la mano? ¿Estamos? Ok. Entonces, nos vamos a ir a ver los elementos del contrato como tal y vamos a analizar ciertas situaciones. Ok, aquí hay dos situaciones que son las que yo he pretendido casi siempre y es parte del análisis y la intención del producto enseñanza-aprendizaje. Primero, dos objetivos que ustedes tienen que entender. Primero, tienen que diferenciar en las condiciones la formulación notarial, qué tipo de contrato tienen, no solo de derechos reales, lo que ustedes están viendo ahí, sino también ver qué tipo de derechos son los que están, derechos o obligaciones son las que están plasmando en un contrato. Lo otro es poder entender, analizar el plazo, el modo, el saneamiento y el interés como factores diferentes a todo elemento condicional, es decir, no son condiciones y tampoco se les puede denominar así en el instrumento público. El saneamiento es saneamiento, igual el MO, igual el plazo, pero no son condiciones, no son condiciones. Entonces no se les puede denominar así en un contrato y esto no solo en derechos reales. Entonces vamos, aquí voy a utilizar ciertas preguntas. Ojo con esto porque yo les puedo plantear más de alguna en su examen final. ¿Cuál es la clasificación de los elementos del negocio jurídico contrato? Y me estoy yendo hacia lo que ya hemos visto. Los esenciales, los personales, esto lo vieron ustedes en Derecho Notarial 2, reales subjetivos, los formales, los accidentales, los naturales, que ustedes han ido viendo conforme han ido realizando la redacción de cada una de sus cláusulas. ¿Sí? ¿En qué consisten los elementos esenciales del contrato y cuál es la sanción por su omisión o no concurrencia? Primero, los elementos esenciales van a manejar o van a plasmar con ellos la validez o existencia del contrato del negocio jurídico. Y la sanción, si falta un elemento esencial, sencillamente el contrato no tiene validez, entonces hay nulidad absoluta. Eso sí tienen que tenerlo entendido. Los elementos esenciales comunes de todo contrato vamos a encontrar en el artículo 1251 elementos de fondo. Aparte son los elementos formales. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Por ejemplo, hay elementos formales y elementos que son de fondo en sí. Es decir, que afectan el contenido del contrato sí o sí, como por ejemplo el de 1251, que establece que el contrato pues debe contener consentimiento que no valezca de vicio, capacidad legal y objeto lícito. Si no están, falta una de esas tres cosas, sencillamente el contrato no tiene validez. Es nulo. Así de sencillo, hay nulidad absoluta del contrato. Por ejemplo, en la compraventa o la transacción, en la compraventa, el precio, la transferencia de la propiedad, en la transacción, que es el contrato que tenemos también en análisis, concesiones recíprocas, debemos de analizar puntos litigiosos o dudosos y poner fin al juicio o evitar el pleito que tenemos en sí dentro del proceso respectivo. Eso lo tienen ustedes que considerar. ¿Cuáles son los elementos naturales del contrato? Y acá es importante porque nos hemos encontrado ya dentro del análisis cuando hemos redactado que existen elementos naturales. ¿Cuáles van a ser? Primero debemos entender el término. Son aquellos que están incorporados ya en el contrato. Es decir, la naturaleza del contrato los lleva implícitos y aunque las partes no los expresen, es decir, no quede faccionado dentro del contrato, la ley suple su declaración. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, en el caso de los contratos onerosos, relativos de dominio, contratos de goce, de posesión, vamos a encontrar el saneamiento,
Por ejemplo, el saneamiento, si no está la ley, no lo faccionamos por ser un contrato oneroso. Se recuerda que el saneamiento, si fuera solo el elemento, perdón, si fuera solo el saneamiento establecido en el Código Notariado, el mismo código, por ser el derecho de forma, nos obliga a plasmarlo expresamente en el contrato. Pero ojo, se recuerdan que el artículo 30 tiene o debe ser considerado ya como derogado, se encuentra derogado. Encontramos la primera norma, el 1543 del Código Civil. Ya hay una norma que establece el contenido, ¿sí? Lo que tenemos en el Código Civil es fondo, es contenido, son elementos naturales del contrato. Sí o sí, aunque no estén expresamente, la norma lo suple. No hace falta, en cierta forma, que estén plasmados. Entonces, no está el saneamiento, pero sí existe una norma que lo regule, está en el Código Civil. Entonces, sencillamente no está, pero la persona o los sujetos sí quedan obligados al saneamiento de ley. ¿Sí? Me explico en ese sentido. Por ejemplo, el mutuo, si no tiene plazo, la ley establece un plazo, consideramos el Código Civil, para el cual debemos tomar en cuenta que es otorgado el mutuo. Los intereses en el mutuo. Si no se pacta, no está de forma expresa, pues existe un interés legal de conformidad con el 1947 del Código Civil. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Hay elementos naturales que aunque no están expresos, pero si la ley los establece, sí o sí los sujetos quedan obligados a su cumplimiento. Estamos ahí, ¿verdad? Ok. ¿Qué efecto se produce sobre el contrato en el que se omitan los elementos naturales? Lo que ya hablamos, la ley los contempla y la ley suple la declaración. Ese es el efecto inmediato. ¿Cuáles son los elementos accidentales? Y aquí entramos a otra situación y ahorita ustedes, si tienen el contrato en mente, esto es, para ustedes va a resultar muy sencillo y no les va a tener ningún inconveniente. Por ejemplo, las partes se introducen para modificar los elementos del contrato, plazo, la condición. De acuerdo a su programa, tenemos que ver la condición y esto es un elemento accidental. El modo, los intereses, la solidaridad son accidentales, son resultados son resultantes de la negociación principal. Por eso se le denomina accidentales, porque van a ser el resultado de la negociación que se está realizando en ese momento. Y como les digo, por ejemplo, aquí son condiciones, son intereses, el modo en que se va a hacer, que varía. Lo otro, ¿en qué consiste entonces el negocio jurídico condicional? Ya para ir viendo lo de la transacción, para ir viendo ya lo de la cláusula compromisoria o condicional, es muy importante entender eso. ¿En qué consiste entonces el negocio jurídico condicional? Los efectos del contrato se sujetan al acaecimiento de un hecho futuro e incierto. Y acá nos encontramos con situaciones, se recordarán ustedes las cláusulas resolutorias o las cláusulas suspensivas, a esto vamos directamente refiriéndonos. Una cláusula condicional lo que va a hacer es sujetar ya sea los efectos del contrato o la terminación del contrato por el incumplimiento de una determinada obligación suspensiva. Cuando se sujeta veámoslo así, la ejecución del contrato o que el contrato cobre sus efectos por el cumplimiento de una obligación. Si no se cumple, el contrato no surte sus efectos. Si se cumple, el contrato empieza a surtir efectos. Se dejó estipulada cierta condición que limitaba ciertas acciones o ciertos actos de una de las partes. La parte la hizo, incumplió con esa obligación, entonces el contrato queda resuelto, cláusula resolutoria. ¿Qué es la condición entonces? Como un hecho plasmado ya sea de creación de derechos o extinción de derechos. Un hecho futuro e incierto del cual depende la adquisición de un derecho o de una obligación. Entonces se continuará, por ejemplo, grabando la clase sí y solo sí. Ponen atención. ¿Qué hay ahí? ¿Ustedes están poniendo atención? Se continúa grabando la clase. ¿No ponen atención?
no se graba la clase. O sea, no, se realiza determinado efecto contractual. Por lo tanto, queda suspendida queda suspendido ese derecho. ¿Cuáles son las clases de condiciones que podemos nosotros encontrar? Esto ya es más fácil porque ustedes ya lo han trabajado. Algunos ejemplos y en qué efecto se produce sobre el contrato en el que se realice la condición. Suspensiva, se adquiere el derecho al cumplirse la condición. Si te gradúas de abogado y notario, te regalo una casa. ¿No se graduó? No se le regala la casa, ¿ve? No se, los presupuestos del contrato del negocio no se cumplen. Resolutoria, cuando la condición se cumple, se pierde el derecho. Pierde la casa si no se gradúa de abogado. Es decir, tiene el derecho. Tiene el derecho. En uno no tiene el derecho. En la suspensiva no tiene el derecho. ¿Sí? Para tenerlo, tiene que cumplir con esa obligación. En la resolutoria no tiene ese derecho. Perdón, en la resolutoria ya tiene ese derecho. Pero si realmente recae en esa provisión, pierde el derecho. ¿Ven? En la suspensiva no tiene el derecho. En la resolutoria sí lo tiene. En ambas situaciones, si encuadra dentro de lo solicitado o dentro de lo prohibido, obtiene derecho o pierde el derecho. ¿Ya? Es un juego de palabras, pero es muy importante entenderlo. Porque acá pierde la casa si no se gradúa de abogado. Se le otorga un plazo. Para eso, 1 año, por ejemplo, a ustedes. Tiene alguien y mira, te voy a donar esta casa y todo, pero va a ser condicional. Te la voy a dar sí y solo sí, te gradúas en el plazo de 1 año. No se graduó. Es que hubo pandemia, vino el coronavirus y todo. No importa. La condición resolutoria está ahí puesta por eso. ¿En qué clase de contratos existe la condición resolutoria implícita? Ahí vamos a encontrar 2 tipos de condiciones resolutorias. Nosotros la hemos trabajado de forma expresa, pero también la hemos encontrado en forma implícita, es decir, ciertas situaciones que suceden que la ley contempla que si hay incumplimiento por una de las partes, el contrato queda resuelto. Y como ejemplo de eso tenemos los contratos bilaterales. Un ejemplo claro es la norma en el 1535 del Código Civil. ¿Ya? Eso es lo que debemos de entender nosotros. Entonces, vamos a encontrarnos, por ejemplo, para la validez del contrato, objeto lícito, la capacidad legal del sujeto de que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio de conformidad con el 1251. Nos vamos a encontrar también con elementos propios o configuradores. Y acá va a depender del negocio jurídico, compraventa, donación entre vivos, la transacción. Y me voy a fijar en la transacción para que después ya solo veamos la forma. Concesiones recíprocas, situaciones que se deben, elementos que se deben verificar en ese tipo de contratos. Debe haber una concesión recíproca. Yo te doy esto, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Concesión recíproca. ¿Sí? Si no, no es transacción. Puntos dudosos o litigiosos, resolver un problema, resolver el litigio. Esa es la intención de la transacción. Evitar el pleito o dar por terminado el existente. Sencillamente se da por terminado. Hay ciertas consideraciones en estos contratos y por eso es que lo quiero dejar después, porque si ustedes se van a dedicar más a la abogacía, sí o sí deben de entender esto. Si ustedes descuidan eso y realizan mal contrato de transacción, van a hacer que su cliente pierda y el juicio que posiblemente ya está a lo final, si se termina por medio del contrato de transacción y este posteriormente no cumple los efectos esperados, el único afectado va a ser su cliente. ¿Qué sanciones o omisiones se va a tener por la no concurrencia de estos elementos configuradores o esenciales de estos contratos? Sencillamente que hay nulidad absoluta. En una transacción no hay una concesión recíproca. Crea nulidad absoluta. Sanción por consentimiento viciado o incapacidad relativa. Situaciones que pues pueden considerarse. Puede recaer en un acto o una acción de anulabilidad o nulidad relativa del contrato establecida en el 1303 del Código Civil. Ok, y aquí vamos a encontrar esta tablita, las tengo acá, voy a ver si se las paso a ustedes. Esto
Yo ya lo analicé en una conferencia. Les voy a trasladar para su examen final cierto link de ciertas conferencias que creo que quiero que vean ya para su examen final. Aquí no hace falta que ahonde, ya lo he explicado. Ok, entonces, eso es lo que debemos de considerar en eso. Ahora bien, cuando vamos a redactar este tipo de contratos, por ejemplo, en el contrato de obra, puede haber una condición o puede haber, imaginemos el contrato de obra, ¿será que en el contrato de obra podemos constituir hipoteca? ¿Qué dicen ustedes? Para garantizar el cumplimiento de la obligación, es decir, la empresa se va a obligar a la construcción, pero ¿cómo van a garantizar la persona que está solicitando ese contrato de obra o de construcción para el pago? ¿Cómo va a garantizar el pago de eso? ¿Será que puede sujetarse el cumplimiento de esa obligación a una hipoteca? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí, Lick. Yo digo que sí, licenciado. ¿Consideran ustedes que sí? ¿Cómo lo plasmarían ustedes? ¿Cómo plasmarían esa obligación? Denme ideas. ¿Cómo plasmarían esa obligación? En una cláusula donde se comprometa, Lick, a realizar la obra, y si no, pues se constituirá en hipoteca o algún bien que deje que tenga él, ¿verdad? Mi punto de vista. Deme la forma. Deme la forma. Tendría que haber una cláusula, Milik, en la cual se estipula que es propietario del bien inmueble tal y tal. En la otra cláusula que se constituye hipoteca sobre el mismo para garantizar el cumplimiento de la obra. Sí, imaginémonos el contrato en sí. La empresa como tal. Sí, imagínense ustedes el encabezado. La empresa como tal. ¿Comparece a través de quién? Si es una sociedad anónima, a través del gerente general, ¿sí? O a través de representante, o inclusive pudiera comparecer a través de un mandatario si tiene las facultades, si se le otorgan las facultades, ¿me entienden? Si es una sociedad anónima, habría que ver quién va a otorgar el mandato y si esa persona realmente tiene las facultades para poder otorgar ese tipo de mandatos. Pero de esas formas lo va a poder hacer. Entonces, la primera parte, ¿quién va a ser? El primero va a ser normalmente la sociedad anónima, ¿sí? Después, el particular o la otra empresa. Puede ser que sean dos sociedades anónimas también que en un contrato comparezcan a través de sus representantes. ¿Ya? Se acredita la representación. Estamos hablando de un negocio jurídico simple. No estoy tomando tanto, sino estoy hablando de dos sociedades para que no se les complique a ustedes. El objeto, contrato de obra. Y de una, contrato de obra con constitución de garantía hipotecaria. ¿Por qué? Viene la constructora, se obliga a realizar la obra y ya vienen las condiciones. Primero es los antecedentes, la empresa, si tiene un terreno donde pretende construir un edificio, propiedad horizontal, un edificio de apartamentos, y va, todas las situaciones. Y después, ¿cuál es la obligación? Y las estipulaciones de esa obligación. ¿Ya? La empresa constructora se compromete a realizar la construcción, el plazo, el modo, la forma en que se va a realizar. Las diferentes condiciones, puede haber condición suspensiva, condición resolutoria. Pero, ¿cómo va a garantizar la constructora de que le pague? Le dice, mire, yo le voy a pagar tanto, pero al finalizar la obra, me comprometo a pagarle lo restante. ¿Cómo lo va a hacer? Licenciado, ¿puede ser un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria? Sí, podría ser, pero dentro de un contrato de obra se puede garantizar también el cumplimiento del pago con una hipoteca. Sí, se puede. Para garantizar el cumplimiento del pago, el contrato de obra, porque recuerden, el contrato de obra lleva un monto, se puede estipular
la hipoteca, porque la hipoteca es un gravamen que puede ir sobre un contrato, que puede ir en un contrato principal, no solo en contratos de compraventa, no solo en mutuos, no solo en reconocimientos de deuda, también puede ir en este tipo de contratos. Ya ven ustedes la importancia entonces de entender las figuras como tal, porque cuando analizamos estos contratos, vemos este tipo de situaciones que realmente sí pueden quedar plasmadas dentro de un contrato. Licenciado, pero yo confío en la palabra de él, entonces no quiero dejar esa carga, perfecto. Entonces se realiza un contrato de obra con todas las condiciones y no se deja estipulado eso. Al final, recuérdense que es la voluntad de las partes. Lo que sí es, la medida de lo posible, deben de, como notarios, resguardar los derechos de ambas partes y que ninguno salga perjudicado, porque el notario cumple una función preventiva, es decir, visualizar a futuro cualquier problema y sugerirles a las partes soluciones que puedan quedar de forma expresa para evitar esos puntos litigiosos. Otra, recuérdense que en este tipo de contratos también puede haber una cláusula indemnizatoria, una cláusula penal, como algunos le llaman, donde se pacten los daños y perjuicios, donde se pacten el pago de daños y perjuicios. Eso es para evitar que si hay incumplimiento en el proceso, se tengan que demostrar o comprobar cuáles fueron esos daños y perjuicios, sino que como ya las partes se pusieron de acuerdo en el monto, sencillamente en el memorial de demanda ya solo lo solicitan conforme el monto que quedó estipulado en el contrato y ya no tienen que hacer mayor cosa. Y ese es un tips para aquellos que prevén que su cliente después los puede volver a buscar. ¿Sí? Porque entonces ya van a conocer el contrato y van a saber cómo solventarlo desde ese punto de vista. ¿Dudas hasta acá? Por favor, que he resumido prácticamente esto con relación a los aspectos que ya hemos visto antes. Y ya después solo vamos a ver los aspectos formales de estos contratos en la próxima y nos adentramos a lo último y vemos las clases, la clase que les digo que la voy a tratar solo sobre la sociedad anónima como tal y contratos mercantiles, dándoles algunos elementos. Y con eso ya estaríamos para su examen final. ¿Cómo estamos? ¿Dudas? Por mí está bien, Lick, no sé los demás. ¿Dudas, jóvenes? ¿Cómo han visto las clases hasta hoy? ¿Les han estado sirviendo? ¿Han quedado con dudas? ¿Cómo las han visto? Casi no hay duda, Lick, porque son bien explicadas. Todo bien explicado, Lick, gracias. Perfecto, gracias. Todo bien, Lick, gracias. Licenciado, buenas noches. Todo claro, Lick, gracias. Gracias. Todo claro, Lick. Gracias. ¿Sí, Marcos? Yo tenía una consulta con respecto a lo del parcial final. ¿Viene teoría y práctica, solo teoría, Lick? Análisis de casos. Enterado, o sea, serían casos y hay que redactarle. No, va a ser sencillo porque la práctica ya la evalué ahorita en el segundo parcial. Enterado, licenciado, muy amable, gracias. Van a hacer más que todo análisis de casos. Póngale mucho ojo a lo que les expliqué hoy, a las clases que vienen, porque ahí voy a dar ciertos tips ya para su examen final. Normalmente lo que yo les pregunto se los he dado antes. Y el examen anterior sí me quedaron en deuda porque realmente pues fue lo que ustedes hicieron en su prontuario. Pero bueno, hay buenos punteos, pero